Así es, tenemos a nuestra invitada de hoy, la señora Clara Franco. Quizás todos la conocen, ya tuvo un largo pasar por la televisión paraguaya. Hoy dio un salto y está en la televisión argentina con mucho éxito. Muy buenas tardes, Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar con ustedes. Y bueno, muy contenta porque vamos yendo un poco más arriba. Digo, vamos yendo un poco más afuera. Saltamos el tema, digo yo, salvo que tenga vínculo con el narcotráfico. Y vos sabés que no, un poco. Lastimosamente. Le yuga nomás lo que hay en casa. Bueno, Clara, estás trabajando en una miniserie, novela, se llamaría, de 13 capítulos en Argentina, sí, de difusión, obviamente, en todo el territorio de Argentina y también en gran parte de América. ¿Cómo vivís ese papel de empleada doméstica que quizás lo entrenaste muchísimo también acá en nuestro país con todos los personajes que hiciste antes? Sí, la verdad que es algo para mí muy grato, un momento muy emocionante de mi carrera porque fui a trabajar como actriz. Yo más que nada aquí me desarrollé muchísimo como humorista, especializándome en lo que es la imitación. Y bueno, y con eso me quedé muy contenta y feliz cuando me dio la oportunidad de conocer a este director, Leonardo Becchini, que fue el que me llevó. Fue en Matrimonio y Algo Más, que me conoció. Hicimos esa temporada de Matrimonio y Algo Más aquí. Me conoció ahí y luego 2 años después, cuando se da la oportunidad, porque esto ya lo grabamos todo hace 1 año atrás. Sí. Estaba con el pelo negro, sí, estaba ahí unos kilitos de menos. ¿Te queda bien el pelo negro, Clara? También. También, sí, ese es mi original, pero viste que se rubia seco. Y bueno, se dio la oportunidad porque el personaje en sí es muy pintoresco. No es una empleada que está nomás ahí, sino que sería como que el ama de llaves, es como la hermana, la mamá, la esposa. El corazón de la familia. El corazón de la familia. O sea, tiene un rol preponderante. Bastante importante, es un papel importante dentro de la serie porque yo soy la que comanda todo en la casa del protagonista, que es ¿Y te entendés con tu jefe? No me entiendo con mi jefe. Lastimosamente esa parte no me dieron. Es el clásico. ¿Qué tal el trato, Clarita? Hermoso. El trato de la gente hacia vos. Increíble, increíble. En realidad ese era mi temor principal porque decía, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Será que me van a tratar bien? ¿Será que me van a aceptar? Me fui yo calladita, buenita, y de repente, che, ¿y vos, paraguaya? No sé qué, ¿cuándo? Vale, veo. Y con ese ya, ¡zra! ¿Qué dijo? Se desesperaban con cualquier palabrita. Entonces Claro, dije, pero vos te fuiste y entraste de una manera muy humilde. Sí, muy humilde, callada, nadie sabía. Después pensaba, ¿pero qué hace esta? Porque empezaba, el director ya me conocía, me daba mucha libertad en el personaje, entonces yo hablaba mucho guaraní. Y los modismos totalmente paraguayística. No hice ningún personaje así como los que están acostumbrados aquí, tipo Yuyera Cuera, sino que fue así una señora, una coña caraí que se fue a trabajar. Me fui luego en colectivo para entrar en personaje. Claro, ahora tengo una pregunta con respecto al personaje en sí, porque bien conocemos de tu repertorio, son años que nos sorprendes constantemente con cada actuación tuya. Ahora, ¿fue un desafío también para vos irte a lo serio, quizá matizarlo con otras características no propias de esos personajes que ya nos tienen acostumbrados? Es otra cosa porque no tenía nada que ver con mis personajes justamente. Entonces yo me metí en el personaje de la mujer, que le estudié muchísimo, hablé con muchos paraguayos allá, con mucha gente, de hecho que conozco mucha gente que va y viene, que tiene una vida muy sacrificada. Entonces dije, bueno, voy a entrar en el personaje. Le hice una historia aparte yo a mi personaje para poder ser creíble también dentro de eso, porque que no me salga de repente mi... Claro, aparte, se generó una especie de polémica acá en Asunción, no sé si te enteraste, del tema de famoso la paraguaya que se va a hacer de empleada doméstica, ¿por qué nos tratan de empleada doméstica? Y toda una polémica básicamente sin sentido, que me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo justamente entré un poquitito en corto en cuanto a eso, porque tuve muchas críticas. ¿Por qué picó la paraguaya Yegma? No, es que vos te pones a mirar quiénes hicieron personajes de empleadas en general. Hasta Jennifer López hizo de empleada, o sea... Sí. Claro, es un papel en sí. Que tenemos el corazón bastante parecido, ¿verdad? Que no, cualquier papel que se le dé a un actor es un desafío importante, y de acuerdo a cómo uno lo haga, ya sea secundario, ya sea papel principal, ya sea de árbol, si me decía venía a hacer empanada, me iba a ir a hacer de empanada igual. Claro. O sea, no tiene nada que ver el hecho de que sea una empleada doméstica que tenga que ser denigrante el papel, o que sea al contrario. Es un papel que
generalmente los argentinos suelen hacer de paraguayas, o sea, suelen inventar entre ellos nomás. Me dieron la oportunidad a mí de trabajar con gente tan grosa, estuve con Damián de Santo, Emilio Dizzi, el Turco Naim, gente así de gran trayectoria, entonces para mí fue... Pucha. ¿La serie ya terminó? Sí, nosotros terminamos de grabar hace un año atrás, por una cuestión de tiempo y allá hay muchísima demanda de ficción y también se vino el Mundial y después la locura de Avenida Brasil. ¿Y otro proyecto que tenga a corto plazo? Nada. Esta misma serie, desde que terminamos de grabar ya había una posibilidad de que tenga una segunda parte inclusive, pero estamos por el 4º capítulo ahora. Claro, así recién acaba de empezar la serie y el éxito recién también está en auge. Se le dio un horario muy, bueno, da las 12 de la medianoche allá por América TV, pero se ve muchísimo y tiene muy buena crítica de gente muy importante y eso a mí como que me asusta un poco, me pone así, ay, me sale mi San José y ahí dice que ya que se dio más épico. ¿Y acá, Clarita, qué hay de proyecto? Muchísimo proyecto me metí. Estoy a punto de entrar en todas partes. A punto. A punto de todo. Pero ¿Cuál es el más cercano? Y ahora mismo estamos haciendo teatro con Gustavo Cabañas, o sea que estamos cerca ya otra vez los compáis. Gustavo es mi compadre, así que estamos dando vueltas sobre las propuestas, sobre las ideas. Yo creo que se viene algo muy lindo porque aquí en Habemos, por ejemplo, en Habemos Locos nosotros tenemos muchísima participación. De hecho que Gustavo y yo somos los únicos cómicos en esta vuelta de toda la obra y cae sobre nosotros que la gente se ría. O sea. Contanos un poco más acerca de Habemos Locos, Clarita. Es una obra que viene ya con mucha trayectoria, los horarios... ¿Dónde es? Para que la gente también pueda ir a verte de cerca aquí en nuestro país y aprovechar tu presencia. Aprovechenme porque salgo también de Buenos Aires y cualquier momento me voy a Hollywood. Mamá, o por lo menos voy a abrir un restaurante que se llame Hollywood para no quedarme con las ganas. Bueno, Habemos Locus está en el Teatro Latino en viernes, sábado y domingo, viernes y sábado 21:30 y los domingos a las 21 horas con entradas, a partir de barato. Pero pueden conseguir a través de Tiquetea. Es un espectáculo que lleva ya sus años, hay lindas vedettes, hay hermosas bailarinas, un mago espectacular. Nadie va a salir van a salir todos muy satisfechos después de ver la obra porque se van a matar de risa y se van a divertir. Es un entretenimiento total donde nosotros con Gustavo hacemos de todo y locura me meté, como siempre. Muchas gracias, Clara, por tu presencia y también lo celebramos desde aquí, el éxito que lograste en el mercado argentino. Sabemos que es un mercado bastante competitivo y aún más allá de mirar el pelo en la sopa, el personaje que te tocó, el hecho de que puedas también incursionar con otro tipo de personaje y sorprendernos a todos de esta manera. Gracias, Clara. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, algo se va a dar, ¿verdad? Después de esto, o aquí o allá. Así que ñañas ambaiteta y bueno, un saludo a toda la gente que les ve. Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias.